que se encuentra hoy aquí, a quien agradecemos muchísimo por esa diferencia, a Pedro Guasiesco, que por favor nos deje unas palabras. Gracias, Pedro. Bueno, muchas gracias, compañeras, compañeros. La verdad que es un orgullo estar acá compartiendo este día con ustedes. Y el 1 de mayo, por supuesto, para todos los trabajadores y para todos los que estamos comprometidos con las causas populares, es un día muy especial. Es el día que recordamos en esta ocasión los mártires de Chicago. Recordamos su nombre y, como por ahí decía Galeano en algún párrafo que escribió, resucitan cada año en esta ocasión, ¿no? Y resucitan los anhelos de cambio, de transformación social, de justicia, de eliminar la explotación. Y de los nombres de ese día, tanto Lynch, Fischer, Engel y Spieck, hay uno en particular que cuando se dan estas ocasiones, a mí me gusta referenciarlo, nombrarlo, Parsons. Parsons, a diferencia de los otros, no era inmigrante, era un nativo de Estados Unidos, del sur, de Texas, de familia confederada. Participó en la guerra de secesión, obviamente del lado confederado, y fue criado por una nana negra. Y cuando terminó la guerra civil, este hombre entró en una situación de conciencia cuando tuvo que confrontar con su nana y vio de alguna forma lo que significaba esa lucha en ese momento por la eliminación de la esclavitud. Y empezó una tarea a través de la cuestión de un periódico que desarrolló en su ciudad, a luchar por la abolición. Obviamente fue perseguido. Su imprenta fue cerrada en varias ocasiones por forma violenta y se tuvo que trasladar a otra ciudad. Ahí empezó a militar en el movimiento sindical, el movimiento obrero incipiente en Estados Unidos, y se fue trasladando, fue un brillante orador y era el típico, por ahí nosotros podemos referenciar en las películas el cowboy americano, o sea, el hombre del oeste, que podía de alguna manera hablarle a esos naturales por ahí de mucha mejor manera que el migrante italiano, alemán o de otros orígenes que representaban el otro sector. Este personaje fue construyendo la organización sindical y bueno, vino la cuestión de las 8 horas y de las jornadas que se hacían en los grandes centros industriales, fundamentalmente en Chicago. Y termina ese día del 1 de mayo con el martirio de estos hombres. Pero bueno, en particular en él, un poco a mí me gusta ponerlo porque también de alguna manera asemeja la realidad de países como el nuestro, como Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, en la cual fue construido por una mezcla, una confluencia de tradiciones, de ideologías, de pensamientos, y que buscaron su propia síntesis de diferente manera. Es bueno recordar también que los periódicos importantes de la época los trataban de terroristas, anarquistas, de fascinerosos, ¿no? La palabra anarquista usada de forma peyorativa. Y esa era la forma que la clase dominante atacaban a estos referentes. Y siempre es bueno recordarlo porque si estamos hablando ya no sé cuántos, más de 140 años, creo, 138, 140 creo, hoy de lo que están los titulares del Washington Post o el New York Times, que eran periódicos que existían en esa época, nadie los recuerda. O sea, los titulares del Arreo Globo o de Clarín no son los que están de esa época, ¿no? Lo que quedaron son estas personas, esta pelea, estas luchas. Y me parece que esto es importante en el momento presente tenerlo en cuenta, porque podemos estar con total y absoluta convicción seguro que a medida que pasa el tiempo la verdad triunfa, la verdad queda sobre la mesa, la verdad se termina imponiendo. Y si tenemos que hablar, ese es el pasado que lo llevamos con nosotros, con orgullo.
a través de todas nuestras tradiciones, y tenemos que empezar a ver también el futuro en este presente, en esta coyuntura. Y el futuro, la verdad que es un futuro que puede darnos la oportunidad de que se pueda resolver esta cuestión de que no falte absolutamente nada para nadie. Si se usaran los cambios tecnológicos y las innovaciones, y se usara todo esto que significa la industria 4.0, la inteligencia artificial, las impresoras 3D, la Internet de las cosas, si toda esta tecnología se pudiera usar para el bien de la humanidad, podríamos por ahí entrar a una primera etapa en la historia de la especie humana, que podríamos vivir de una manera digna y justa absolutamente todos los seres humanos. Ese es el desafío, esa es la oportunidad. No solamente luchar por las 8 horas y la dignidad y un salario digno y la vivienda, la educación y la salud, sino tener la posibilidad de poder convertir a nuestra sociedad en una sociedad absolutamente justa. Esa posibilidad está ahí a la vuelta de la esquina, a la vuelta de los cambios tecnológicos. Pero así como la posibilidad está tan cerca, también está tan muy lejos. Porque también nosotros hoy vivimos en un mundo globalizado donde 2/3 de la población vive con menos de un dólar por día. Nosotros por ahí, lo que conocemos, nuestra parte, el mundo occidental, es otra un poco la situación. Pero también tenemos que ser conscientes que el mundo globalizado de hoy, en la situación en donde se los considera que son por abajo de la especie humana, por el tratamiento, como se hace, lo vemos en los casos de las guerras en el Medio Oriente, en el caso de Siria, en el caso de Irak, en el caso de Libia. Vemos como también hay sectores del poder que piensan que hay sectores de la humanidad que son prescindibles. Hemos estado viendo hasta hace muy pocos días cómo los mensajes desaforados de Trump planteando que se podía generar una guerra nuclear con Corea del Norte, sin pensar en las consecuencias de que son millones y millones de personas. Igual no nos puede sorprender, porque hasta ahora el único país de la Tierra que usó bomba atómica contra seres humanos fue Estados Unidos con Japón, para la terminación de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya estaba definida. Ese es el riesgo que tenemos enfrente, algún tipo de hecatombe, no solo la climática, sino una hecatombe generada por los sectores concentrados de poder, y eso es un riesgo muy grande. Pero por otro lado tenemos la otra oportunidad, que es lo que nos demanda fortalecernos en nuestra organización y fortalecer nuestra capacidad organizativa para pelear por ese mundo mejor. Pero tenemos que enfrentar en la coyuntura por ahí estos desafíos que están sufriendo los dirigentes populares, los referentes que han volcado su gestión en favor de la mayoría, con sus errores, pero con sus inmensos aciertos también. Vemos cómo se persigue a cualquiera que de alguna manera cuestiona a la estructura de poder y que quiere generar cambios en nuestra sociedad. Hemos visto lo que ha pasado con la mayoría de los liderazgos de los gobiernos populares en la región en los últimos 15 años. Hoy lo tenemos a Lula preso. Hoy estamos exigiendo Lula libre, porque es inocente y porque tiene que ser presidente. Y estamos viendo el ataque sistemático que hacen con otro liderazgo. Hemos visto hace unos días el enorme fraude que ha pasado en las elecciones en Paraguay. Vemos lo que ha pasado en Nicaragua, en la forma que grupos de tarea impulsan la violencia en el tejido social para generar cambios en el país. Y esto se repite sistemáticamente en todo lado con diferentes resultados. Ese es el escenario que estamos viendo. Vemos cómo los medios de comunicación y un sector importante del Poder Judicial acompaña esta estrategia de dominación, de opresión, de generar miedo, de intimidar y generar las condiciones para poder manejar el poder de una manera que va en contra totalmente de los sectores populares. Así que tenemos un enorme desafío, pero por suerte, por ahí, a diferencia de otras épocas y de otras etapas, hay una memoria histórica, hay una acumulación política, hay un respaldo de una parte importante de los sectores de la población, y lo que nos queda por ahí por resolver es cómo de alguna manera
no solo organizamos la resistencia, que en esto, como trabajadores, los que estamos entre la CTA, de las dos CTA, algún sector de la CGT, los vamos haciendo a nuestra forma, de la mejor manera que podemos todos los días, y generando las condiciones para resistir en la calle, generando las condiciones para que también se genere una agenda que se pueda sostener en la pelea y que pueda generar conciencia y abrir cabezas para poder de alguna manera generar los cambios necesarios. Entonces, en esta circunstancia tenemos esa tarea, que es un esfuerzo importante, y creo que, como lo que están haciendo ustedes acá, es un ejemplo de cómo de alguna manera generar este tipo de construcciones políticas en todo el país, en todos los lugares donde se pueda, y que se transmitan como un ejemplo. Me parece que ese es el otro camino, y obviamente hacerlo. Y yo por ahí el otro día, escuchando cuando estaba en la universidad esta de Santa María, de la UMED, Pablo Iglesias planteaba un poco la cuestión esta de la relación con los medios, ¿no? Y uno analizaba, bueno, por ahí la posición de tirarle piedra a los medios no ha servido, pero tampoco la posición, que eso es lo que le pasó a Lula, de ser totalmente amigable con los medios, tampoco ha servido. O sea, vamos a tener que encontrar la vuelta de cómo generamos el poder necesario para, por un lado, tener la herramienta de comunicación que nos permitan llegar a la mayoría, al conjunto de la población, con nuestras ideas, con nuestra propuesta, con nuestra agenda, y que no podamos ser dominados simplemente por un uso mecánico de transmitir información que condiciona a la mayoría, a un sector importante de la mayoría. Ese son uno de los temas que tenemos que abordar. El otro tema es también la cuestión organizativa. Y en este sentido también es importante que nosotros, y hoy también es un día que es importante ponerlo sobre la mesa y tenerlo presente, por ahí cuando se dieron cambios importantes en nuestras sociedades, cuando fueron los periodos tanto de la Revolución Francesa, la Revolución Burguesa Francesa, como también de la Revolución Rusa, en esos momentos los cambios revolucionarios fueron basados porque los sectores que generaban y promovían los cambios utilizaron las herramientas más modernas que la tecnología le ofrecía en ese momento. Es imposible pensar la Revolución Rusa sin la electricidad, sin el periódico, sin los trenes, sin el uso de las herramientas más modernas de ese tema. Fractura obviamente en las estructuras de poder, y eso permitió que se generara un cambio. Hoy en día, en ese punto me parece que estamos un poco atrasados, porque la derecha lo viene usando, estas herramientas de estos cambios tecnológicos, de una manera muy racional y muy inteligente, que nos termina afectando a todos. Y ese es para ahí el gran desafío que nosotros tenemos que asumir. No podemos pensar el futuro de nuestras sociedades, el futuro de los trabajadores con la herramienta del siglo XX. Tenemos que empezar a diseñar, aunque no sepamos a dónde vamos, las herramientas que necesitamos para el siglo XXI. Y eso significa animarnos a decir cosas que por ahí tenemos cierto a veces tabú en hacerlo. La compañera planteaba la cuestión de género, y esto es cierto. Ahora, si realmente pretendemos que en nuestras sociedades haya un trato equitativo, equilibrado, que esta cuestión avance, tenemos que conseguir que en los lugares de trabajo que están bien pagos, que tienen razonablemente una paga un poco superior a la normal, las mujeres también estén insertas en esos lugares. Y hoy yo les puedo asegurar que en nuestro país, en la Argentina, en las empresas, digamos, de primer nivel, hay condiciones para que se trabaje en igual cantidad mujeres que hombres. No hay ningún impedimento tecnológico. Hoy están las herramientas a disposición. No estamos hablando de fábrica de la mitad del siglo XX. Y esto hay que empezar a decirlo. Esto significa que tenemos que impulsar legislaciones que digan que no puede haber ninguna empresa que no tenga el vestuario para las mujeres para estar en el sector de producción. Se tiene que trabajar en esta dirección, como también en otras cuestiones en forma similar, que permitan que estos cambios se inserten y se introduzcan dentro de las sociedades. Y obviamente también pasa con el papel de los sindicatos. Si nosotros pensamos que vamos a poder conducir o referenciar o representar a los trabajadores del siglo XXI con las herramientas sindicales que tenemos hoy, vamos a tener un problema grave. En realidad ya lo tenemos, porque las estructuras sindicales nuestras están preparadas
para defender a los trabajadores que tienen convenio colectivo, organizados por sector, y que tienen un grado de concentración en el lugar donde están. No está preparada para representar los trabajadores, que es el trabajo del futuro, productivos, que son todos profesionales, la fábrica altamente automatizada, robotizada. Son organizaciones que no están preparadas para representar a esos espacios que van a ser ya no los obreros de pico y pala la primera revolución industrial, o los obreros con la secundaria técnica de la segunda y tercera revolución industrial, sino estos trabajadores del futuro, y tampoco está preparado para representar la nueva forma de trabajo, con lo que significa estas empresas tipo .com, que tienen por ahí 10 o 15 empleados en San Francisco o en alguna otra ciudad, pero son empresas gigantescas como Google, Alibaba, Amazon, Uber, todas estas compañías que hoy son las que mantienen una relación con una parte del mundo del trabajo